Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Andrea Chamorro, analista en Descifrando Guerra de Oriente Medio y de África. ¿Qué tal estás? Hola, es un placer estar aquí. Y bueno, tengo el placer de contar también, como siempre también, con Nacho Montes de Oca, periodista y escritor. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre las elecciones del pasado fin de semana de Turquía y la primera pregunta que os lanzo es, ¿qué balance hacéis de lo que ha sucedido? Pues realmente ha sido toda una sorpresa los resultados que se han dado actualmente porque no se esperaba ni que Erdogan fuese a sacar un resultado tan alto porque realmente se va a segunda vuelta de las elecciones presidenciales por 0,5, si no habría ganado en primera vuelta. Y tampoco se esperaba que Kılıçdaroğlu sacase un resultado tan bajo porque realmente varias encuestas, aunque realmente en Turquía las encuestas hay que cogerlas un poco con pinzas, o sea, se le ponía por delante de Erdogan y a veces con un margen bastante grande, así que han sido realmente toda una sorpresa estos resultados, pero luego cuando han ido saliendo los datos se han podido entender muchas cosas, pero en los primeros momentos ha sido como, ¿qué ha pasado aquí? Sí, fue como en las carreras del hipódromo, cabeza a cabeza, hubo que sacar la foto de la línea para saber quién era el ganador. También sorprendido en mi caso con el resultado, porque si bien uno no confía en las encuestas, pareciera que esta vez iba a ganar la oposición, o por lo menos iba a tener una mejor. Quizás entraba el balotaje con una diferencia a favor, por lo menos eso es lo que indicaban las encuestas previas. Pero lo ajustado del triunfo también dio lugar a que uno dijera, bueno, si la tan mentada posibilidad de un fraude existiera, tampoco le alcanzó a Erdogan para imponerse en primera vuelta. Y por último, de haberlo hecho, de haberse impuesto después del clima electoral que se había instalado, quizás hubiera dado lugar a disturbios o a quejas muy fuertes de parte de la oposición. Me parece que el resultado fue el políticamente correcto. Ahora hay que ver si está más cerca Erdogan de repetir una victoria o está en la antesala de una derrota histórica. No se sabe. Hasta dentro de unos días que sea la segunda ronda es imposible anticiparlo. Sí, realmente es que ahora mismo no se puede dar como una respuesta clara porque ambos candidatos tienen cuestiones que juegan a favor y cuestiones que juegan en contra. Erdogan tiene a favor de que básicamente es que es eso, por 0,5 no se ha impuesto en primera vuelta, pero como decías, es que si realmente se hubiese dado en primera vuelta habría sido tan fácil a la oposición como para denunciar fraude y habría habido disturbios importantes, se habría sido con todo el clima electoral habría sido muy cantoso que hubiese ganado en primera vuelta. Luego, sin embargo, la cuestión va a ser el tercer candidato que se votó, porque eran cuatro, pero uno se retiró unos días antes y es que el tercer candidato es un ultranacionalista anti-inmigración y que era antiguo eh, y formaba parte del MHP, el partido aliado de Erdogan. Está bastante reñida la cosa de a quién de los dos candidatos va a pedirle a sus bases que vote. Y eso podría ser bastante definitivo. El candidato ha dicho que lo va a consultar con sus bases, pero se podría ya dilucidar que viendo su línea va a estar más del lado de Erdogan. Al mismo tiempo, como hemos podido ver, Kılıçdaroğlu ha tenido el problema de que tenía que manejar una coalición de 6 partidos en la que había kurdos y nacionalistas, lo cual era muy difícil de manejar. Después de las elecciones se ha dicho que básicamente por su ego, porque en un principio había candidatos dentro del CHP que tenían mayores porcentajes de popularidad, como vienen a ser los alcaldes de Ankara y de Estambul, sobre todo el de Estambul, pero que por su ego se tenía que presentar él. Yo realmente no lo veo tanto así porque es que era básicamente Kılıçdaroğlu el único candidato que podía aunar a tantos partidos a la vez y que no tuviese problemas con la justicia, porque el alcalde de Estambul, Imamoglu, está procesado.
sea, se le ha abierto un proceso penal contra él por una cuestión de las elecciones municipales, de las pasadas elecciones municipales. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que Kılıçdaroğlu no es especialmente carismático, al menos no al nivel de Erdogan, y no ha conseguido, por así decirlo, atraer a más votantes que los que ya habían entrado como en esa lógica de que había que echar a Erdogan. No ha conseguido atraer al voto conservador y muchas veces a los kurdos tampoco. Y ese ha sido un factor, yo creo que bastante importante. Sí, sí, Hogan, que es esta tercera fuerza, es como lo que va a marcar la diferencia. De pronto el tercero se convirtió en el árbitro que puede definir la segunda vuelta y no pasó desapercibido que entre hoy y ayer, no sé por la diferencia horaria, por cuando digo hoy y ayer, Sí. pero el último mensaje que, que grabó el candidato que salió segundo, no me sale el nombre, no lo puedo pronunciar, Kılıçdaroğlu. pero pido disculpas. Ahí está, Andrea me ayuda. Grabó hoy un mensaje con un cuadro de Mustafa Atatürk, Sí. Atatürk, perdón, que es el líder nacionalista por definición de la historia turca, con lo cual estaba mandándole un mensaje muy fuerte, ese 5,3% que necesita para superar a Erdogan. Y al mismo tiempo hay que recordar que la alianza opositora es una mezcla muy diversa de partidos, en donde también hay nacionalistas, donde también hay kurdos, pero también los nacionalistas turcos a veces tienen una relación muy de amor-odio con los turcos, porque justamente la integridad territorial turca choca con los deseos de autonomía de esa parte de Turquía que es kurda. Entonces está atravesada por muchísimas tensiones, porque también en la alianza opositora hay islamistas, pero ¿qué es lo que sucede? Los secularistas que están en contra de la presencia del Islam en el Estado también quieren atrapar ese voto nacionalista que muchas veces coincide no con el sector no religioso, sino con el sector más religioso. Entonces, los dos tienen un problema muy grande para tratar de atrapar a ese porcentaje. Erdogan, porque sabe que los límites de de lo que le falta también choca con una oposición que ve en que el nacionalismo choca con el personalismo de Erdogan. O sea, que el proyecto de construir una gran Turquía encuentra en Erdogan un límite porque aparentemente en su discurso Erdogan antepone su figura a la de Turquía. Y a la vez, del otro lado, está el islamismo, pero también el secularismo de quien no puedo pronunciar, que de nuevo seguramente Adrián lo va a pronunciar bien y John me va a dejar humillado, pero que sí, bueno, entonces son tantas las variables que se van mezclando que no es claro quién puede llegar a ser el ganador. Y en última instancia también lo que está sucediendo es que Turquía se enfrenta a un colapso económico inminente si no recibe financiamiento urgente, ya sea de los aliados de Medio Oriente o de Europa. No lo puede resolver por su cuenta. Es una bomba de tiempo que Erdogan viene tratando de atemperar, pero que hay que ver si en estos días Turquía puede pasar la tormenta y ver si esa tormenta también va a ser un factor decisorio en un proceso electoral que, como dijimos, tiene un final completamente abierto y seguramente va a ser tan cabeza a cabeza como el primer tramo. Sí, no, es que como tú dices, es que las elecciones turcas están atravesadas por muchísimas cuestiones y una cosa que se dice de Erdogan, que ya varios periodistas lo han dicho, es que el mal humor de Erdogan ha ido acrecentando con los años y que es un secreto a voces en Ankara y que al mismo tiempo Erdogan, con el paso de los años, ha llegado a tener una idea de Turquía soy yo sé lo que necesita Turquía. Y sus ayudantes, a los que antes pedía mucho consejo cuando era alcalde de Estambul, ahora mismo si alguno se atreve a contradecirlo, lo destituye rápidamente, así que no tiene una base de gente que le asesore realmente y esto se puede ver en políticas que eran bastante ortodoxas a nivel económico porque Turquía, allá por 2002, cuando Erdogan empezó
a ser primer ministro, tuvo una bonanza económica, sobre todo por la expansión económica, fondos que vienen del Fondo Monetario Internacional, pero posteriormente en 2008 se cayó con toda la crisis económica porque Turquía es muy dependiente del exterior y esto ha ido empeorando por la mala gestión económica, que como ya hemos podido ver en estos años, una de las cosas que hacían era bajar los tipos de interés cuando en la economía tradicional, ante los problemas que afecta a Turquía, la solución es subirlos. Pues Erdogan hacía todo lo contrario, básicamente por contentar a los grupos económicos de la AKP, o sea, de su partido, porque la AKP no es solo Erdogan, es un partido enorme con un montón de familias, intereses económicos, a las cuales tiene que ir moviendo, o sea, como contentando a todos. Y luego posteriormente tenemos la inflación, que el año pasado estaba en un 80%, ahora en un 50%, y es que se pueden ver colas del hambre en Estambul, que un kilo de carne te cuesta 15 euros con un salario mínimo de 400. La población dice que, mucha gente de parte de la población dice que si pierde su trabajo no tiene un colchón económico, pero este malestar económico parece no haberle afectado excesivamente esta crispación social que se está dando últimamente. Sí, y subimos a los datos que vos decís, que aumentó a 5,6 el déficit acumulado del gobierno central. Es una enormidad un 5,6 y eso en gran parte explica la inflación y la caída del valor de la lira turca respecto a otras divisas. Y además otro dato, el coste inicial del terremoto de febrero era de 34.000 millones de dólares, pero cuando se recalculó, el costo de reconstrucción superaba los 100.000 millones de dólares. Son 11 puntos del PBI, y esos 11 puntos se computan como una deuda contraída por Turquía, porque es tiene que rehacer no solamente casas, sino que obra de infraestructura. Y vinculado al sismo, y tiene que ver también con el resultado de las elecciones, ese medio punto que faltó, también tiene que ver con que hubo muchas denuncias de problemas con los cómputos, particularmente en las zonas arrasadas por el terremoto, que son de gran presencia kurda, en donde muchos de los afectados por los terremotos no figuraban en los padrones. Entonces ahí hubo una diferencia, si bien no es una de las zonas más pobladas, cuando se pelean las décimas en las elecciones, tiene importancia. Y ahí podría llegar a darse una sorpresa si, más independientemente del resultado de las elecciones, si lo que se da es una división territorial en el poder de Erdogan, porque como bien decía Andrea, si el Estado soy yo, más o menos, me hace acordar a un rey europeo de hace muchos años, si el Estado soy yo y gran parte de mi Estado no lo puedo dominar porque se han hecho bastiones del enemigo, particularmente, digo enemigo porque así los considera, particularmente en regiones con antecedentes de gran violencia, y entonces las elecciones no van a ser un problema, no van a ser una solución para Erdogan, y van a ser un problema, y también van a ser la plataforma para que la oposición vuelva a intentar destronar a Erdogan. Y un último factor, días antes de las elecciones tuvo una indisposición que se habló de una gastroenteritis durante una entrevista en vivo, y el factor es la edad y la salud de Erdogan. Y si eso le permitiría ejercer las funciones de gobierno de mano férrea, sin asesores, como decía Andrea, porque cuando uno tiene edad, tiene la sabiduría, pero no tiene la energía, y hay que ver si eso también no afecta al electorado en el sentido de, por un lado, tener un gobierno fuerte dirigido por una persona de elevada edad, y del otro lado tener una coalición que tendría dirigentes de repuesto. Todo esto es lo que está jugando en las elecciones de Turquía. Son demasiados factores, y lo que me lleva a mí a concluir es que las elecciones no van a solucionar los problemas de fondo de Turquía, que son mucho más profundos que el liderazgo, pero que a su vez están originados en el tipo de liderazgo que los turcos eligieron en las elecciones anteriores. Pero es un final abierto también, que no depende del resultado de las elecciones. Va a depender de lo que pase en Turquía más allá de ese resultado. Sí, no, la cuestión que dices sobre las áreas afectadas por el terremoto
y que son de mayoría kurda es muy importante porque es que hay, aunque realmente Erdogan se ha presentado como aliado con un partido islamista kurdo, o sea, la cuestión kurda ha jugado un papel muy importante en estas elecciones, pero no, pero, o sea, no es tan fácil como verlo como que están radicalmente en contra del gobierno central turco, o sea, hay negociaciones, tiras y aflojas dependiendo de cómo lo saquen y Ujú. actualmente, o sea, Erdogan ha demostrado la mano dura que puede tener con si alguna de las regiones se le revela, como ya pudimos ver con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que no tiene ningún problema en que si alguna región se le revela en sacar los tanques o Ujú. incluso en ir a perseguir a los kurdos a Irak, o sea, y con material bélico de muy alta tecnología que está como prácticamente diseñado para llevar a cabo estas cuestiones. Por ejemplo, los drones turcos son muy capaces de, en áreas montañosas que normalmente son terrenos de difícil acceso, se desenvuelven sin problema. ¿Para qué están? Para los grupos kurdos que se refugian en las montañas iraquíes, esas que en un principio, cuando por ejemplo Saddam Hussein servían de refugio, ya con la nueva tecnología no lo hacen. Luego también Ujú. está la cuestión, como comentabas, que Erdogan estuvo indispuesto durante varios días, que a veces había rumores de que no se sabía si era gastroenteritis, un ataque cardíaco o si directamente seguía vivo. Ahora mismo tiene 69 años, que viendo otros líderes como por ejemplo Joe Biden, es un jovencito, pero también su salud ha sido un tema que varias veces ha salido a relucir porque se le ve, si veis las fotos durante los años, se ve un deterioro físico importante. Sin embargo, como decía ahora mismo, el AKP es un partido enorme y no hay un sucesor claro a Erdogan. Y ya hemos podido ver en otros países que para mantener ese statu quo entre las élites no tienen ningún problema en poner a un presidente que se encuentra indispuesto con tal de mantenerlo, como véase Bouteflika en Argelia. Así que Ujú. Erdogan puede seguir años y años y años hasta que se dé un claro sucesor, porque en teoría se decía que en esta legislatura se podía empezar a entrever, pero es que ahora mismo no lo hay. No, no lo hay. No lo hay. Y además, insisto con algo, si vos del otro lado tenés una coalición, tenés líderes alternativos, Ujú. tenés una idea de un conjunto de personas que podrían alternarse en el poder si alguno de ellos falla. Eh, en- entonces, vos tenés el deterioro propio del ejercicio del poder más el deterioro de la edad en un gobierno muy, con decisiones muy centralizadas. Yo no sé hasta qué punto Occidente no mira con mayor preocupación ese factor que el resultado de las elecciones. Porque además tenemos que decirlo, Erdogan no es de la clase de personas que aún derrotados decide abandonar el poder. Si es derrotado va a seguir siendo un hombre muy poderoso porque la liga de comerciantes que controla cada vez más la economía turca y que es la que vos haces mención con el AKP, que es como esa base económica de sustentación, en los 20 años de Erdogan controla muchos de los resortes de la economía, de los Ujú. medios de comunicación. Entonces, Erdogan, aunque sea derrotado en las elecciones, va a seguir siendo un hombre muy poderoso dentro de Turquía. Y a mí me parece que ese factor Erdogan es el que más le preocupa a Occidente, mucho más que el resultado de las elecciones. Es una opinión personal mía, ¿eh? Sí, o sea, también le preocupa mucho al presidente cuánto de colaborativo podría ser Kılıçdaroğlu en el momento que ascendiese al poder, por lo que parecía estaba bastante propenso a Europa y a Occidente en general, incluyendo a Estados Unidos, la OTAN, etcétera. Pero no ha habido como un apoyo muy expreso a Kılıçdaroğlu porque se debía haber un resultado bastante ajustado que no se sabía muy claramente lo que podía ocurrir y no querían tirarse a la piscina, no vaya a ser que les saliese mal, Erdogan volviese a salir elegido y Europa ya ha podido ver que un Erdogan enfadado puede dar muchísimos problemas, sobre todo Claro, siendo la puerta. es lo que vos decías, es el carácter de Erdogan el que domina la escena, y sí, y cualquier signo de interferencia de Occidente, de Europa, particularmente de Estados Unidos, con quien pareciera que en la historia turca hay una resistencia muy fuerte, podría interpretarse en Erdogan como una declaración de guerra informal. Sí, en este caso no pudo meterse porque además, digámoslo,
Turquía no es parte de la Unión Europea, por lo tanto no están los mecanismos de control de gestión, de control electoral. Entonces es como una especie de isla propia de Erdogan a la que nadie quiere tocar porque su posición estratégica, no solamente frente al conflicto de Ucrania, sino como nexo, como ruta hacia Medio Oriente y hacia Asia Central, es vital para la estrategia occidental. Entonces no podían meterse, ¿no? Aunque quisieran, no tenían ni los mecanismos ni la oportunidad, y lo tenían Erdogan siempre malhumorado, esperando a ver quién se mete para saltar al ruedo. Y no olvidemos también los intereses de Turquía para seguir siendo un nexo con Rusia, lo cual también termina de dificultar aún más el escenario que estamos tratando. Sí, no, es que realmente la historia de la Turquía de Erdogan con Estados Unidos ha sido bastante tensa, o sea, son aliados bastante incómodos, sobre todo a partir de 2016 con el golpe de Estado que Occidente tardó muchísimo en condenar, así que Erdogan se lo tomó como eso, como una declaración de guerra, luego que el presunto, o sea, según el gobierno de Erdogan, el cabecilla de este golpe de Estado, Fethullah Gulen, con su cofradía FETÖ, que está declarada como grupo terrorista, está en Estados Unidos y las múltiples solicitudes de extradición han sido denegadas. Luego también la cuestión de los F-35 que no se entregan y que ya estaban pagados. O sea, han sido muchísimas cuestiones, pero es que Estados Unidos no puede pasar por encima de Turquía porque, uno, su posición estratégica, segundo, es el mayor, es el segundo mayor ejército de la OTAN y ahora mismo la mayor baza que tiene como para tener a Rusia medianamente controlada. O sea, Sí, de tener un piececito en la cuestión de intentar manejar a Rusia. Luego Erdogan hace lo que quiere. O sea, y Turquía no conoce de aliados, Turquía juega para sí misma, para sus intereses y como ya hemos podido ver. Y es que también en la política exterior, Erdogan ha llevado a cabo una estrategia que es muy básica, que se ha utilizado durante mucho tiempo, pero que es muy eficaz. Y es, o sea, lo ha utilizado tanto en política interior como exterior. Y es no dejar claro hasta dónde eres capaz de llegar. Erdogan, uno de los grandes problemas que tiene Occidente con él es que es impredecible. Nunca saben hasta qué punto pueden llegar a escalar las cosas con tal de conseguir sus objetivos. exacto, y además es el país que tiene más cerca la OTAN para amenazar con armas nucleares a Rusia, y es el que controla el Mar Negro, que es la única salida que le va a quedar a Moscú para sacar sus mercancías cuando en el norte se esté congelando todo. O sea, tiene todos los elementos para poder chantajear a gusto, como lo ha hecho siempre, a Occidente, lo cual forma parte de la historia de Turquía, de la Turquía moderna, pero creo yo que Erdogan lo supo hacer mejor que ninguno de sus antecesores. Él Es que supo antes, usar. Sí, sí, no, es adelante. que antes, o sea, con los gobiernos de Erdogan hubo un cambio muy grande, porque antes la política exterior de Turquía era como una visión de estar rodeados de enemigos, una política de cero problemas con los vecinos, llamada así literalmente, y se veía el estar en esa posición como estar rodeado de enemigos que en cualquier momento podían ir a por ti. Y Erdogan lo supo ver como, si es maravilloso, estamos en medio. Y empezó a tener Ujú. una política muy proactiva que luego se podía convertir en agresiva porque tenía muchas maneras de chantajear y muchas veces, sobre todo allá por 2020, que era bastante agresiva con el tema del Mediterráneo Oriental, cómo podían saltar de un lado a otro de la valla, cómo podían chantajear a tantos actores a la vez sin que se diese, por así decirlo, una coalición que se le volviese en contra. Hubo intentos, pero no llegaban a ningún sitio. Y ya cuando vieron que estaban escalando tantísimo que se volvió insostenible, como a partir de 2021 empezaron a rebajar. Y ahí, dentro de lo que decíamos, de ese nacionalismo, ese 5% del Partido Nacionalista, no hay que olvidar que el que Erdogan haya entendido cómo aprovechar la posición de Turquía al nacionalismo le permitió disfrutar de una identidad propia turca en el escenario europeo y en el escenario internacional, porque también tenemos que hablar de las bases que ha establecido en África y en Medio Oriente. También cuando vos contabas lo de los aviones F-35, la respuesta de Erdogan fue crear una industria militar local, que la verdad es que funciona bien, que ha producido equipamiento de última generación, los drones
probaron su eficacia no solamente en Ucrania, sino también en el conflicto de Azerbaiyán. Entonces, tiene su eficacia concreta y práctica para los nacionalistas que quieren ver una Turquía con protagonismo y con fuerza. Ese 5% tiene que evaluar ahora si eso es lo que vale o si Turquía tiene que dar un paso adelante en su nacionalismo sin la dependencia de Erdogan. En mi opinión, es ahí donde se juega eh, el resultado de las elecciones. Ujú. Sí. Es que una de las cuestiones en las que Erdogan ha basado su campaña ha sido en todos los logros que se han conseguido bajo su administración y muchos eran industria militar, porque ahora mismo, como tú decías, como no conseguían el armamento occidental, pues han fabricado los suyos propios con los drones Bayraktar, que por cierto, el jefe el CEO de Bayraktar es el yerno de Erdogan. O sea, para que veamos cómo está todo relacionado. Luego Sí, yo, que eso, eh, además, es que los drones, a pesar de además de ser muy eficaces, se han vuelto enormemente populares. Hay, como según decían, lista de espera de 2 años de países que quieren comprarlos. Eso es una fuente de ingresos enorme, un arma de poder internacional enorme y además eso de aumentar tu poder en África, se los han dado como mínimo a Mali, Libia, Etiopía y sigue creciendo la lista, cada vez los quieren más y ahora su mayor competidor en ese aspecto es Irán, pero nadie más consigue competir con ellos y además se desarrolla a una velocidad enorme. Ahora, hace poco construyeron un portaaviones o sea, con la capacidad para poder que los drones aterrizasen. Eso es un punto de inflexión enorme, ya que ahora no dependen de la distancia para ser controlados, pueden moverse con mucha mayor agilidad. sí, yo para cerrar, porque tengo que partir, diría una cosa. Debería preocuparnos mucho el resultado de las elecciones, porque Turquía tiene intereses en el conflicto en Siria, que a su vez repercute en Irán e Israel, tiene intereses en África, en Libia en particular, tiene una injerencia muy importante, eh, tiene bases en Dubái, tiene bases en Albania, un conflicto pendiente con Grecia, que repercute al interior de la OTAN, decide el ingreso de Suecia ahora en la OTAN, por lo tanto decide el flanco norte junto con Hungría, que son los dos países díscolos. No es una elección más, no es que uno sea un excéntrico que le interesan los conflictos rebuscados, nos va a afectar a todos, porque esos conflictos, junto con el de Ucrania, son los que están marcando el ritmo de la economía y de la política y la demarcación de los polos de poder, de manera tal que debiera importarnos qué va a suceder con Erdogan y con Turquía. No, totalmente. Como hemos dicho, o sea, la política exterior turca tiene muchísimos frentes y va a ser importante quién se encuentre en la presidencia. Como ya hemos podido ver, Occidente tiene un candidato favorito, aunque solo sea por el mero hecho de que Kılıçdaroğlu es más predecible, por así decirlo, que Erdogan. Pero yo me pregunto hasta qué punto la llegada a la presidencia va a suponer un cambio importante porque se han creado dinámicas muy fuertes a lo largo de estos años que van a ser difíciles de cambiar. O sea, ya solo con desmontar todo lo que ha creado Erdogan durante 20 años en el poder a nivel interior, ya les lleva una legislatura tan tranquilamente. Luego, al mismo tiempo, es que a nivel la política exterior hay que verla muy a largo plazo porque los cambios son muy paulatinos. Así que en esta primera si ganase Kılıçdaroğlu en esta primera legislatura veríamos cambios, sí, pero muy pequeños porque la propia inercia de la política exterior turca arrastraría bastante. Bueno, pues quedamos para debatir otro día. Daros las gracias a los dos por compartir vuestro tiempo y espero veros en otro momento y seguir hablando de Turquía. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.